La segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1 para Mahansa Yogananda. Discurso 24. La expulsión de demonios. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces: ¡Ah! ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron pasmados y decían unos a otros: ¿qué palabra esta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y los hace salir. Así que su fama se extendió por todos los lugares de la región. Lucas 4:33-37. La expulsión de demonios no es una mera superstición anticuada. El arte de expulsar demonios y de curar a quienes se encuentran espiritualmente enfermos a causa de obsesiones malignas ha sido en gran parte olvidado debido a que las religiones en general carecen de apóstoles dotados de sintonía divina que conozcan el funcionamiento sutil de las fuerzas del bien y del mal que existen en el mundo. En numerosas oportunidades, Jesús expulsó espíritus malignos de personas afectadas, tal como se relata en el presente versículo y como ocurrió también en otra ocasión en que ordenó a las entidades que salieran de un hombre atormentado y se introdujeran en el cuerpo de unos cerdos, los cuales perecieron luego en el mar. Y también en el caso de la mujer cananea y su hija. Esta se encontraba malamente endemoniada, y Jesús la sanó gracias a la inmensa fe que la mujer tenía en él. No hay pensamiento progresista que pueda explicar con exactitud estas obras de Jesús. En cada ocasión Jesús claramente conjuró al espíritu maligno y la víctima quedó sanada. Jesús, que se hallaba dotado de conocimiento divino y cuya honradez era absoluta, no se habría referido a estos casos como si fueran de posesión por espíritus malignos si se hubiese tratado en cambio de enfermedades psicológicas, tales como la histeria o la locura. En la actualidad, muchas personas se burlan de la idea de que alguien pueda ser poseído por un espíritu inmundo o rechazan tales aseveraciones por considerarlas simples mitos o supersticiones, aunque sin duda alguna existen múltiples derivaciones cuasi supersticiosas que perviven en las creencias y costumbres. En los tiempos antiguos de la superstición y de la luz de vela, los demonios parecían abundar, pero ahora, en la era de la electricidad, aparentemente hemos logrado ahuyentar a los espíritus malignos. Sin embargo, los psiquiatras hacen referencia a numerosos casos de obsesiones mentales causadas por ideas fijas, sin saber que algunos de los pacientes pueden en realidad estar padeciendo una posesión verdadera por parte de espíritus inmundos. Es muy probable que los casos auténticos de posesiones se diagnostiquen equivocadamente como estados de trastorno mental, de alucinación o ataques de histeria. Por otra parte, hay muchos casos de enfermedad psicológica que los espiritistas crédulos describen erróneamente como posesión por espíritus. Si bien es cierto que se producen casos reales de posesión, son relativamente poco frecuentes. Es más habitual, en cambio, la obsesión mental, debida a las fuerzas malignas del engaño. Sea cual sea la causa, la curación física, mental y espiritual es posible cuando, al igual que Jesús, se emplea el poder divino para expulsar de la triple naturaleza del hombre a los demonios y a las fuerzas del mal. Dado que la mente y el cuerpo humano son producto de la naturaleza que han sido individualizados por la ilusión cósmica,
a partir del espíritu, se hallan sujetos a diversas clases de enfermedades mortales. Jesús, que era un verdadero ministro de la realización del ser, la perfección del verdadero ser o alma, no sólo sabía cómo rescatar de la ignorancia satánica a las personas y conducirlas hasta las vibraciones divinas por medio de sus palabras de sabiduría, sino que también conocía el modo de curarlas de los diversos males que las aquejaban. Cuando Jesús se encontraba predicando en la sinagoga, lugar al que las personas acuden habitualmente para sanar su alma con el bálsamo de los sermones inspiradores, se encontró con un hombre poseído por un espíritu inmundo y en el acto le curó. Nada hay de misterioso acerca de los demonios o de los espíritus malignos desencarnados, excepto en la ignorancia de la gente que no ha estudiado sus características. Numerosos secretos científicos que en el pasado se hallaban ocultos en la naturaleza son ahora temas cotidianos. Algún día, cuando los seres humanos se encuentren más avanzados espiritualmente, tendrán mayor comprensión tanto acerca de los misterios de la vida y de la muerte, como de la naturaleza de las almas desencarnadas que han partido hacia lo desconocido. Mediante la práctica prolongada y exitosa de la meditación, el devoto puede dirigir su voluntad y su atención más allá de los portales de la mente consciente y subconsciente, hasta alcanzar la supraconsciencia. Si logra profundizar lo suficiente, proyectará de modo consciente su concentración desde la supraconsciencia, percibida dentro de su cuerpo, hasta la luz de la inteligencia crística, que se oculta más allá del estado de vigilia, del sueño, de la subconsciencia y de la supraconsciencia. Le será posible entonces contemplar el vasto universo astral formado por luminosos planetas y esferas vibratorias, poblados por millones de almas desencarnadas. Los habitantes del mundo astral visten cuerpos hechos de energía y de luz, según su karma. Se encuentran confinados en las esferas astrales superiores o a las inferiores. Existen, sin embargo, ciertos seres astrales conocidos como almas errantes. Estas almas se ven atraídas hacia la tierra por la seducción que ejercen sobre ella los poderosos impulsos y apegos materiales. Deambulan por el éter, deseosas de entrar nuevamente en una forma física, con el objeto de satisfacer su necesidad de goce sensual. Tales seres son por lo general fantasmas, invisibles e inofensivos, y no tienen poder como para afectar a las personas comunes y corrientes. No obstante, las almas errantes ocasionalmente toman posesión del cuerpo y de la mente de alguna persona, pero solo de aquellas que son vulnerables por su inestabilidad mental o porque su mente se halla debilitada al haberse mantenido con frecuencia en blanco o desprovista de pensamientos. Debido a ese vacío mental y a la atracción kármica, tales personas permiten, sin proponérselo, la entrada a sus cuerpos de espíritus vagabundos. Si uno deja un automóvil sin cerrar la puerta apropiadamente y con la llave puesta en el sistema de encendido, cualquier rufián puede introducirse en él, arrancar el auto e irse, habiendo perdido su propio vehículo corporal físico, al cual se encontraban singularmente apegadas. Las almas errantes están atentas a las oportunidades de apoderarse de estos vehículos humanos desatendidos por sus ocupantes. Entre las almas erradas se encuentran los demonios inmundos, que se citan en los casos de posesión que Jesús exorcizó. Tales demonios son seres astrales que en la tierra fueron asesinos, ladrones y otros delincuentes, borrachos, individuos licenciosos y personas especialmente perversas y traicioneras, que no erradicaron sus tendencias negativas antes de morir. Incluso el mayor de los pecadores se liberará de llevar la maldad que no haya purgado a la esfera que se encuentra más allá de la muerte. Si antes de morir purifica su mente y su memoria subconsciente,
mediante el contacto con la supraconsciencia durante la meditación. Pero las personas que abandonan el cuerpo físico en estado de pecado, así como aquellas que cruel e incesantemente cometen suicidio, se consideran almas inmundas en el plano astral. Deambulan por las esferas astrales inferiores, cautivas de sus cuerpos astral y causal, e incapaces de hallarse reposo, aborreciendo la idea de volver a nacer en la tierra o lamentando la pérdida de su encarnación física. Estas desdichadas almas deben vagar por el éter hasta que la acción de la ley divina extingue algunos de los efectos kármicos de sus malas acciones. Los espíritus diabólicos que hay entre estas almas errantes son sumamente inescrupulosos, tal como eran en su vida terrenal. Satanás, la inteligencia cósmica maligna, se vale de las personas perversas que han perdido la batalla moral y espiritual y opera a través de estos seres degenerados, no solo en la tierra, mientras viven, sino también durante su existencia astral, después de la muerte. Así como las personas poseídas por el mal hacen daño en la tierra, estos seres astrales obsesionados por Satanás continúan haciendo el mal en el mundo astral y también en el mundo físico, donde actúan como almas errantes. Buscan personas cuyas características kármicas sean similares a las suyas y las atraen con sus vibraciones negativas. Astutamente toman posesión de tales seres humanos encarnados y los atormentan durante el periodo asignado al castigo astral que ellos mismos deben sufrir por las transgresiones específicas que cometieron en su vida terrenal. ¿Por qué considerar sorprendente el hecho de que el más allá residan tales espíritus malignos desencarnados, cuando aquí mismo en el plano terrenal existen demonios y personas diabólicas? Si las almas son inmortales, entonces según la ley de causa y efecto, es lógico esperar que cuando una persona diabólica abandona el tumulto mortal y transpone los portales del cambio físico denominado muerte, para pasar al más allá, no se convierte en un ángel, sino que permanece siendo un demonio. Solo aquellas almas que han sido angelicales en la tierra pueden continuar siéndolo después de cruzar el abismo de la muerte, para entrar en la sutil atmósfera del cielo y no en las oscuras esferas astrales. Al igual que suele decirse que un niño bueno que se desvía hacia el mal se ha transformado en un diablo, se observa también un cambio semejante en la conciencia astral desencarnada de la persona descarriada que adopta un comportamiento diabólico. Tales seres malignos atraviesan por numerosas experiencias extrañas después de la muerte, así como las personas de temperamento tranquilo disfrutan por lo general de un sueño profundo y reparador. Así, también las almas buenas, cuando duermen el sueño de la muerte, experimentan una paz maravillosamente edificante y gozan de inspiradoras visiones oníricas antes de reencarnar para continuar expiando su karma terrenal. Por el contrario, del mismo modo que las personas inquietas y excitables a menudo sufren de pesadillas durante el sueño, quienes poseen perturbadoras tendencias malignas experimentan durante el gran sueño de la muerte únicamente horribles pesadillas astrales, conforme a la ley de causa y efecto, reflejo del mal que ellos mismos acumularon. Así como un hombre puede dormir unas cuantas horas, o 3 o 12, o puede padecer insomnio, de igual forma, algunas almas permanecen después de la muerte en un estado de sueño inconsciente por un periodo breve o prolongado, de acuerdo con el karma generado en la vida terrenal.
Las almas que han acumulado buen karma permanecen despiertas en la región astral una vez que han atravesado el sueño de la muerte. Las que han cultivado numerosas virtudes gozan de los frutos de su buen karma en los planetas astrales celestiales, donde no existen las limitaciones de la vida terrenal. La mayoría de las almas que no son buenas o malas de manera absoluta, una vez que han disfrutado del sueño de la apacible muerte inconsciente con ocasionales experiencias de vigilia astral, despiertan en la tierra en el sueño de su nueva madre. Únicamente las almas que controlan por medio de la meditación las funciones de las fuerzas vitales del corazón y de la respiración, y que permanecen absortas en el constante éxtasis de la conciencia de Dios durante su vida terrenal, logran continuar conscientes de forma ininterrumpida durante la transición de la muerte y también en el reino astral. El testimonio de estos devotos que pueden retener su conciencia en el estado posterior a la muerte es el que revela el misterio de la experiencia astral. Así como los gusanos viven en la tierra, los peces en el agua, los seres humanos sobre la superficie de la tierra, los pájaros en el aire y los ángeles en los sutiles reinos vibratorios sin aire, del mismo modo existen en el universo astral diversas atmósferas y regiones vibratorias en las cuales residen las almas que han alcanzado diferentes grados de evolución de acuerdo con los méritos y deméritos de su existencia preastral en la vida terrena. Los peces no pueden vivir fuera de su hábitat acuático por un periodo prolongado. De forma similar, las almas errantes y los espíritus inmundos deben permanecer en los planetas astrales de vibración más densa, en tanto que las almas más evolucionadas tienen su morada en los luminosos planetas dotados de una vibración más sutil. Si las almas errantes osaran aventurarse por estas regiones más elevadas, recibirían una descarga o quedarían astralocutadas debido al alto voltaje de la energía astral. Del mismo modo que se puede caminar en sueño o llorar cuando se tiene una pesadilla, así también durante el sueño posterior a la muerte los espíritus inmundos deambulan por el éter implorando alivio. A menudo intentan apropiarse de algún vehículo corporal pasivo a través del cual puedan expresar su sufrimiento y su maldad reprimida. Así como un sonámbulo puede actuar de modo extraño, de maneras semejantes, estos fantasmales sonámbulos se entretienen efectuando extrañas travesuras. Sin embargo, no les es posible invadir un cerebro que se mantiene ocupado en pensar inteligentemente, ni tampoco a quienes poseen una poderosa fuerza de voluntad o vibraciones de percepción espiritual. Por ello, jamás se debe dejar la mente en blanco o en estado negativo, dado que quedaría expuesta a los mensajes de los espíritus desencarnados. Esta sería una ocasión ideal para que las almas errantes más depravadas se apoderasen de un vehículo humano, con el fin de tener experiencias sensorias y poder expresarse. La mente de quienes poseen un elevado desarrollo espiritual no puede ser ocupada por almas diabólicas, ya que estos devotos tienen la posibilidad de invocar la presencia de las almas de los santos y comulgar con ellas mediante el uso de la técnica apropiada de intuición astral. Cada persona ha de aprender esta técnica de su propio gurú. Los santos que han alcanzado la divinidad no se revelan a través de médiums ni de sesiones de espiritismo. Responden únicamente cuando son invitados por la intensidad del fervor de los devotos avanzados. Estos son capaces de ver a los santos y conversar con ellos en visión. Cuando su desarrollo es aún mayor, pueden contemplar con los ojos abiertos la forma materializada de los santos y hablar o hacer contacto físico con ellos. Del mismo modo que los discípulos avanzados de Jesucristo pudieron, merced a su devoción, verle y tocar su cuerpo después de la resurrección. Por lo tanto, no se debe rechazar como mera superstición la idea de que las personas mentalmente débiles o cuyo pensamiento esté desocupado puedan ser poseídas por demonios. Sin embargo, una personalidad fuerte ocupa por completo su cerebro e imposibilita así la invasión por parte de almas errantes.
Los devotos que buscan sinceramente a Dios y que practican métodos científicos de oración y de meditación jamás deben temer a tales seres, porque aquellos cuyos pensamientos están puestos en Dios no pueden sufrir daño alguno proveniente de espíritus negativos. En tanto que uno medita en Dios, puede tener la absoluta certeza de que su cuerpo se halla tan recargado con energía cósmica de alto voltaje, procedente de los pensamientos de Dios, que se encuentra protegido de los intrusos residentes en los reinos astrales inferiores. Si alguno de estos espíritus intentara tomar posesión de los cuerpos pertenecientes a almas sintonizadas con Dios, tales entidades recibirían una poderosa descarga y serían enviadas de regreso a las esferas oscuras del mundo astral. Existe una marcada diferencia entre el estado de una persona que actúa influida por la posesión de un alma errante o de un espíritu inmundo y el de aquella que actúa bajo el impulso de un trance hipnótico o de una obsesión provocada por una idea subconsciente o por la autosugestión. Se puede forzar a hombres o mujeres que se encuentren en estado de hipnosis o bajo la influencia de una poderosa obsesión de la mente subconsciente a actuar de manera noble o diabólica. La posesión verdadera ocurre cuando un alma que ha dejado su forma física se instala dentro del cuerpo de una determinada persona y cuando la forma astral de aquella alma incapacita de manera parcial, total o a intervalos las facultades racionales de las personas poseídas. Un cuerpo humano no puede alojar a otro ser junto con el suyo, excepto en el caso de una mujer embarazada. No obstante, un experto en la materia está capacitado para distinguir los verdaderos casos de posesión, porque dentro de la persona poseída puede observar, mediante sus poderes psíquicos, la forma astral del visitante invisible junto a la del propietario del cuerpo. La única manera en que un profano en estas cuestiones puede diagnosticar un caso de posesión por un espíritu es a través del análisis de los diversos estados de paroxismo y de conducta violenta a los cuales se ve sometida la persona poseída. Quien sufre la posesión por parte de un espíritu maligno despliega por lo general una fuerza física fuera de lo común. Tiene los ojos inyectados de sangre, una expresión extraña y su comportamiento es totalmente anormal. Esta bestial irracionalidad se manifiesta y describe de diferentes maneras en los casos de posesión exorcizados por Jesús. Lo semejante atrae a lo semejante. Por este motivo, el hombre poseído que se hallaba en la sinagoga atrajo por medio del magnetismo de su propia vibración pecaminosa a un espíritu inmundo. Dado que Jesús poseía la conciencia crística universal, percibía con exactitud lo que ocurría dentro del cuerpo del hombre poseído. Y el espíritu inmundo a su vez sentía el poder de Jesús por medio de la intuición de su cuerpo astral. Las almas que residen en cuerpo astral perciben a través del sexto sentido. La intuición pueden emplearlo para desempeñar las funciones de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y otras. El espíritu inmundo y maligno mantenía la mente del hombre poseído en estados de suspensión y neutralidad y bajo el efecto subhipnótico de la obsesión, lo cual le permitía utilizar sin interferencia alguna los instrumentos de la conciencia de su víctima, los sentidos, el cerebro y el cuerpo. Un individuo poseído por un espíritu puede hallarse inconsciente o no dentro de su cuerpo controlado por ese espíritu. Del mismo modo que una persona que está bajo el efecto de la hipnosis puede manifestar la inconsciencia del sueño o el estado aparentemente normal de la mente consciente obsesionada. El espíritu inmundo vio a Jesús a través de los ojos del hombre poseído y empleó la voz de éste para gritar: «Déjanos en paz, no nos niegues nuestra libertad de expresión, ya sea buena o mala». El espíritu posesor obsesionado con el mal satánico reconoció en Jesús a la fuerza adversaria del bien divino. «Sé quién eres, el Santo de Dios». Con toda razón el espíritu temía que Jesús, cuya conciencia crística tenía control sobre la vida entera,
pusiera fin a la ocupación forzosa y no autorizada de la mente del hombre poseído. Sabía que la conciencia crística omnipresente que se hallaba en Jesús era la que gobernaba la creación. Los seres astrales, tanto los puros como los inmundos, saben que es la inteligencia crística y no la fuerza satánica de Maya lo que tiene el poder supremo sobre el mundo interno, aun cuando Satanás trata de ejercer su influencia en el mundo astral para intentar conseguir los mismos resultados que obtiene en la tierra, mas el cielo no es un lugar confortable para un ángel caído. Jesús no quería que el demonio inmundo en el estado de irritación en que se hallaba lastimase el cerebro del hombre obsesionado. Si la posesión por parte de demonios inmundos o almas desencarnadas se prolonga durante mucho tiempo, se produce un enorme daño en el cerebro, en la mente y en los órganos sensoriales del individuo poseído, y se corre el riesgo de que caiga en la locura permanente. Ejerciendo su poder de voluntad, mediante el cual podía controlar la vida, Jesús dijo: «Cállate y sal de él». Con ello quiso decir: detén tu obra diabólica de destrucción de cerebros poseídos, aférrate a la paz interior del alma que se oculta tras la oscura barrera de tendencias malignas pasadas que tú mismo has creado y vuelve a comportarte correctamente, retirándote del cuerpo que has ocupado de manera deshonesta y por la fuerza. Se requiere una poderosa concentración y fuerza de voluntad divina para desalojar a un espíritu maligno. Si uno posee una fuerza espiritual dinámica, puede expulsar a la entidad fijando la mirada de manera constante en los ojos del individuo afectado, utilizando el poder de la voluntad en forma silenciosa y continua, en tanto le ordena internamente al espíritu maligno que se retire. La entidad se alejará siempre y cuando la voluntad del sanador para expulsar a la fuerza maligna sea más poderosa que la voluntad de éste de permanecer. Si se susurra reiteradamente Om en el oído derecho de una persona poseída, el espíritu maligno seguramente se retirará, dado que las almas errantes han salido de las oscuras regiones astrales inferiores a vagabundear. No soportan la elevada vibración de la conciencia y de los pensamientos espirituales. Si se pronuncian palabras y nombres sagrados, en particular Om, en el oído de la persona poseída, por lo general, esta acción provoca en ella una respuesta rápida y atemorizada, tal como: me repito, no pronuncies esa palabra sagrada, lo cual implica posesión por un espíritu. Por medio del poder de la vibración cósmica de Om y con su voz saturada de esta vibración, Jesús ordenó al demonio que saliera del cuerpo del hombre afectado. El demonio, renuente a obedecer a Jesús, luchó contra esa poderosa vibración. Esta pugna provocó convulsiones en el cuerpo del hombre endemoniado cuando la poderosa corriente cósmica que vibraba en su interior trataba de desalojar y expulsar al espíritu intruso. Finalmente, la entidad maligna salió violentamente del cuerpo y dejó al hombre conmocionado y débil, pero no herido. Había sido incapaz de hacerle daño gracias a la intervención del divino Cristo Jesús. Quienes observaban la expulsión de este espíritu inmundo estaban asombrados ante la autoridad soberana de las palabras de Jesús, a quien incluso las entidades demoníacas se veían obligadas a obedecer. Este exorcismo contribuyó a difundir por todas partes la fama de Jesús. ¿Por qué preocuparse por el hostigamiento que proviene de las fantasmales almas errantes? Tal amenaza es ínfima. Las personas normales cuya mente es saludable son invulnerables a la maldad de estas almas. Una amenaza mucho mayor al bienestar individual es la que mora dentro de cada ser humano y a su alrededor. El bien y el mal luchan por lograr la supremacía. El primero trata de salvarnos, el segundo de hacernos daño. Nos encontramos atrapados en medio de esta guerra cósmica entre Dios y su arcángel caído, Satanás.
No se debe desdeñar este problemático conflicto razonando que Satanás es una mera ilusión. Jesús mismo reconoció la existencia del adversario cuando dijo: «Apártate, Satanás, y líbranos del mal». Apenas sería necesario orar a Dios si no existieran el diablo y sus obras, pero el hombre requiere la intervención divina para liberarse de ambos. Satanás, con su poder de Maya, existe con el objeto de proveer la dicotomía del espíritu necesaria para que el drama cósmico universal se manifieste y se perpetúe. Pero aun cuando Dios permite que las sombras de los problemas dancen en medio de su luz, Él procura también ayudarnos a salir de los torbellinos del engaño. Dios, sus ángeles, incontables espíritus del bien y las fuerzas espirituales intentan establecer la armonía divina en el hombre y en su entorno cósmico. Todas las cualidades benéficas han sido creadas por los divinos agentes de Dios. Estas fuerzas espirituales personificadas implantan constantemente pensamientos nobles en la mente del hombre. Al mismo tiempo, Satanás y sus espíritus malignos fomentan el caos en el mundo y promueven las inquietantes tentaciones, con el fin de provocar pesadumbre en la conciencia del hombre. Así como todo aquello que es bueno está organizado por Dios y sus ángeles, y cada cierto tiempo Él envía a la tierra a sus hijos espiritualmente avanzados con el objeto de erradicar la maldad, así también la poderosa fuerza del mal, Satanás, acompañada de una inmensa hueste de espíritus malignos, las fuerzas personificadas del mal, desarrollan en todo el universo una campaña de maldad organizada. En la mente y el cuerpo del ser humano, la fuerza del mal ha implantado en forma potencial millones de bacterias dañinas y una combinación de enfermedades malignas, malos pensamientos y pasiones negativas. Aunque el hombre ha sido creado en esencia e imagen de Dios, cuando su vulnerabilidad mortal sucumbe a la obsesión provocada por estas fuerzas satánicas latentes implantadas en él, como la avaricia, el egoísmo, la ira o cualquier otra tendencia negativa, éstas nublan la pureza del alma humana. La luz de Dios se encuentra presente en cada ser como alma y resplandece con los celestiales reflejos de las fuerzas y cualidades divinas. Satanás también se halla presente en cada ser, pero como ignorancia, acompañado de reflejos definidos de sí mismo, que adoptan el aspecto de fuerzas o espíritus malignos. De este modo, cada persona recibe la influencia tanto del alma y sus buenas cualidades como de Satanás y sus malignas características. Así pues, la verdad es que el creador directo del mal, en lo concerniente a la existencia y la experiencia relativas de cada ser humano, es esta fuerza satánica, el arcángel que se apartó de Dios y que mediante la utilización incorrecta del poder que Dios le había concedido, generó el mal como antagonista de todo el bien que Dios había creado. Por eso encontramos en el hombre cualidades que se contraponen: el bien creado por Dios, el mal creado por Satanás, el amor creado por Dios, el odio creado por Satanás, la generosidad creada por Dios, el egoísmo creado por Satanás, la embriaguez del éxtasis divino creada por Dios y la embriaguez de las satisfacciones perjudiciales creadas por Satanás. Cuando a una persona le acosa una obsesión maligna, ya sea de manera física, mental o espiritual, tal como una enfermedad crónica, emociones, hábitos o deseos persistentes, o ignorancia espiritual, se trata de la manifestación de un espíritu que refleja a Satanás. Un demonio que debe ser expulsado tan decididamente como cuando se exorciza un alma errante o un demonio inmundo. En el caso de posesión por parte de un espíritu, de hecho, entre las muchas curaciones llevadas a cabo por Jesús, hubo algunas de este tipo, como se relata en el siguiente episodio. Cuando salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Entonces se inclinó sobre ella
y conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella se levantó al punto y se puso a servirles. Lucas 4:38-39. Las enfermedades se ocasionan por el inadecuado funcionamiento de las fuerzas benéficas conscientes que gobiernan el cuerpo, y también tienen su origen en las fuerzas malignas que conscientemente permiten que el caos de la enfermedad se propague por el organismo. Algunas enfermedades se producen al quebrantar las leyes de la salud, pero los gérmenes que causan las enfermedades son engendrados y controlados de modo inteligente por la fuerza maligna de Satanás, la cual trata de destruir esa bella creación de Dios que es el cuerpo humano. Cuando una persona infringe una ley física, mental o espiritual, se abre un portal a través del cual se introduce en el cuerpo, según la índole de la transgresión, una enfermedad o un mal específico. Se generan vibraciones que atraen a los agentes del mal que adoptan la forma de los gérmenes de la enfermedad. Tales gérmenes poseen una inteligencia latente que Satanás despierta y dirige en el momento oportuno. Jesús vio la fuerza maligna responsable de que la fiebre entrara en el cuerpo de la suegra de Simón. Por eso conminó a la fiebre a salir y restableció la armonía de la salud. Jesús le ordenó a la fuerza maligna invasora que abandonara el cuerpo de la mujer afectada, y así reinstaló las fuerzas astrales conscientes que regulan el estado normal de la salud. Él conocía todas las fuerzas inteligentes malignas que causan estragos en la gente, y le fue posible, mediante su todopoderosa conciencia crística, hablar en el lenguaje vibratorio de la fiebre y ordenarle que abandonara el cuerpo enfermo de la mujer. Eso es lo que significa que Jesús conminó a la fiebre a salir. Todo mal posee cierta inteligencia por medio de la cual ejerce sus efectos dañinos. Adviértase con cuánta astucia se insinúa el mal en la mente de la persona a través de un falso razonamiento. El vicio se viste con el manto de la virtud, engaña al centinela de la razón y así se introduce en el vedado santuario de la virtud. Cada alma es independiente y libre de actuar de acuerdo con la buena influencia de las cualidades de Dios y del alma, o bajo el influjo de las características malignas de Satanás y de sus reflejos. Los demonios que obsesionan al hombre, si bien el ser humano puede elegir libremente entre las buenas y las malas acciones, una vez que ha actuado ya no tiene libre albedrío en lo que respecta a las consecuencias. Si obra correctamente, el resultado que reciba será provechoso. En tanto que si actúa mal, deberá aceptar un desenlace negativo. La multitud de reflejos de Satanás que hay en cada hombre le impulsan constantemente a actuar de manera incorrecta a través de la seducción de las tentaciones, las cuales recurren a las tendencias kármicas prenatales y a los hábitos del presente. Dios trata de influir sobre las personas por medio de la conciencia y de la paz del alma que se experimenta en la meditación. Como agente dotado de libertad, el ser humano debe elegir si produce bajo la influencia de la dirección de Dios o de las malignas incitaciones de Satanás. Cuando uno obra de acuerdo con la influencia de la conciencia o de las buenas cualidades, se crean buenos hábitos y tendencias que de inmediato nos acercan a Dios. Cuando una persona actúa con maldad, influida por los malos hábitos o las cualidades malignas, entonces se ve atraída automáticamente hacia Satanás, hacia la ignorancia y hacia un comportamiento satánico. Esta explicación acerca del bien y del mal tiene el propósito de recalcar el hecho de que el hombre no es responsable de ser tentado a hacer el mal bajo la influencia de la ira, de la avaricia, del temor o de otros males implantados en él por Satanás. Sí es responsable, en cambio, de su decisión de actuar en consonancia con las tentaciones de las fuerzas malignas. Tales tentaciones surgen en el hombre bajo la forma de impulsos y de dictados internos malignos que le incitan a actuar indebidamente. Cuando las fuerzas del mal logran su cometido, la persona que se halla bajo el influjo de una obsesión
se siente inducida a manifestar dichos impulsos. Así pues, los seres humanos sucumben al mal no solo debido a la influencia de sus tendencias y hábitos prenatales y postnatales indeseables, sino también porque son impulsados de forma consciente por las entidades satánicas que residen en el cerebro. El alma alcanza la verdadera liberación cuando le es posible desalojar del cerebro a las entidades malignas causantes de las obsesiones, para lo cual se vale de la práctica de técnicas elevadas de meditación, la realización de acciones correctas desde un estado de ecuanimidad y la ayuda de su gurú. Jesús curó a María Magdalena, expulsando del cuerpo de ella a 7 demonios, que eran torturantes visitantes de las fuerzas del mal. Todos los grandes maestros pueden, al igual que Jesús, transmitir la luz de la espiritualidad hacia la mente de una persona obsesionada con el mal y desalojar así la fuerza maligna específica que causa la aflicción. Si alguien se sienta en una habitación iluminada y contempla bellos objetos, para esa persona la luz existe. Si otra persona se sienta en la misma habitación con los ojos cerrados, para ella lo que existe es la oscuridad. Aun cuando ella misma la haya creado, de modo similar hay dos clases de personas en el mundo: aquellas que mantienen abiertos los ojos de la sabiduría y contemplan a Dios y su bondad por doquier y en todas las cosas, y aquellas otras que mantienen cerrados los ojos de la espiritualidad y experimentan la creación como un lugar donde impera Satanás y sus demonios. El que no cultiva la verdadera percepción de la sabiduría es responsable de albergar las tinieblas del mal. Los devotos son aquellas almas que obedecen los deseos de Dios de mantener abiertos los ojos de la sabiduría y enfocados únicamente en el bien. Y quienes se hallan bajo el influjo del engaño son aquellos que prestan oídos a la voz del mal y mantienen cerrados los ojos de la espiritualidad, y de ese modo cortejan a las tinieblas del sufrimiento y de la enfermedad, así como a toda la hueste de demonios de Satanás. Dios atrae a los devotos valiéndose de todas las cosas buenas que provienen de Él. Satanás, por su parte, atrae a las personas mediante la seducción de las falsas promesas de felicidad y las hace caer profundamente en el pozo de la ignorancia y del sufrimiento. El ser humano debe darse cuenta de que los susurros de su conciencia y de sus buenas tendencias son la voz de Dios que habita dentro de él. A la inversa, el hombre debe resistir las incitaciones de los malos pensamientos y de los impulsos negativos y reconocerlos como señuelos de Satanás. Si el hombre escucha de manera atenta y continua los susurros de su conciencia y de sus virtudes nacientes y se acostumbra a seguir un mejor estilo de vida, finalmente descubre el bien eterno que se halla en el interior de su alma, la cual es una imagen de Dios mismo. Al experimentar así su verdadero ser, el hombre alcanza la liberación, puesto que Satanás no cumple su promesa de otorgar a sus seguidores la felicidad perdurable. Todos ellos terminarán alejándose de él para dirigirse a Dios. Los demonios de Satanás, precursores y pioneros del mal que operan a través de las malas tendencias del ser humano, deben pues ser expulsados de las almas que se hallan perseguidas por la ignorancia. El modo de expulsar a las entidades malignas y de abrir de par en par las percepciones adormecidas del cielo interior consiste en espiritualizar la vida por medio del comportamiento correcto y, sobre todo, a través de la comunión con Dios en la meditación profunda y regular. El método metafísico apropiado con el cual se puede liberar para siempre el alma de la influencia de los demonios de Satanás, que han provocado a lo largo de las encarnaciones el sufrimiento de quienes utilizan erróneamente el poder del raciocinio, consiste en desterrar de la conciencia las fuerzas malignas causantes de las obsesiones. Dado que Jesús era omnisciente, sabía a la perfección cómo Satanás y sus fuerzas malignas torturan a los seres humanos. Asimismo, conocía el arte metafísico de expulsar a estos demonios, como también lo conocían sus apóstoles especialmente designados.
Dicho arte lo conocen todos los maestros, los cuales enseñan luego a otras almas el modo de establecer conscientemente en su interior la preeminencia de Dios. De esta manera, tales almas se liberan para siempre de las innatas influencias de las entidades malignas. Los grandes maestros pueden curar la ignorancia de los devotos, buscadores de la verdad, al establecer contacto con la conciencia crística y transmitirles dicho poder espiritual. He visto cómo mi gurú Swami Sri Yukteswar expulsaba demonios de las personas que padecían obsesiones, curaba enfermedades presuntamente incurables y predicaba por medio de su vida ejemplar. Aquellos maestros que se han liberado por completo del mal pueden mostrar a los demás cómo ser libres también. Mediante el contacto con Dios que se logra a través de las técnicas avanzadas de concentración y meditación, como las que se encuentran en las lecciones de la escuela, y gracias al desarrollo espiritual alcanzado con la ayuda del gurú, los devotos pueden en verdad desalojar del sagrado santuario de su templo corporal a Satanás, el creador del mal, y a sus entidades obsesionantes. Los santos iluminados han declarado de qué modo toma forma el espíritu del mal para luego abandonar el cuerpo de manera permanente. Una vez que uno ha alcanzado el estado de suprema realización espiritual, cuando la entidad maligna se retira, la conciencia purificada del devoto no solo se vuelve por completo impermeable al mal, sino que además ya nunca ve el mal en ninguna parte, contempla solo a Dios en todo lugar. En resumen, la lección que ha de obtenerse de las espectaculares expulsiones de demonios realizadas por Jesús es que uno no debe concentrarse en la posibilidad de ser poseído por almas errantes, ya que se trata de un suceso sumamente improbable, ni tampoco sufrir obsesiones causadas por las entidades malignas de Satanás, las cuales son innatas a la psiquis humana. Más bien, a fin de permanecer totalmente inmune a las influencias del mal, se debe tener cierto conocimiento acerca del siempre presente y engañoso poder satánico y guardar por él un saludable respeto. Escucha en tus buenos pensamientos el eco de la voz de Dios. Ellos constituyen poderosas indicaciones provenientes de Dios y de sus espíritus angélicos, cuyo propósito es guiarte y ayudarte. Satanás también ejerce influencia sobre ti a través de su propia clase de instigaciones mentales opuestas. Cada vez que surge en ti un mal pensamiento o un impulso negativo, expulsa a esa entidad diabólica, entonces Satanás no podrá hacer nada contra ti. ¿Por qué seguir siendo un cautivo mortal que oscila entre el bien y el mal? Escapa hacia el corazón del espíritu, donde Satanás y su horda no podrán ya alcanzarte. Fin del discurso 24. Gracias por escuchar.